Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. Siéntanse como en su casa, bienvenidos. Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno. Nunca dudemos de eso. Dios es bueno todo el tiempo. Independientemente de la circunstancia que vivamos, Dios es bueno. Y hay una cosa que me conecta con la penúltima canción que cantaron. Es porque exactamente la frase que dice esa canción es lo que Dios me dijo estando en la intimidad cuando yo perdí la visión de mi ojo. Yo estaba en un periodo de reposo. Y Dios me decía exactamente esas palabras. Y ¿le puedes dar volumen al piano allí? Sara, ¿me acompañas con esa frase? Dice, no hay nadie como Nadie más se entregaría en mi lugar. ¿Y eso qué dice allí? No hay nadie que pudiera siquiera intentar. Nadie podría rescatarme otra vez más. Otra vez, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Escuche esto, mi hermano. Tan lleno de bondad, nadie más se entregaría en mi lugar. No hay nadie que pudiera siquiera intentar. Nadie podría rescatarme otra vez más. Tú has sido tan bueno, Dios. Tú has sido tan bueno, Dios. No puedo vivir sin tu amor. Tú has sido tan bueno, Dios. Un aplauso al Rey de Reyes. Mire, esa es exactamente la frase. No hay nadie como tú, tan lleno de bondad. Nadie más se entregaría. Y yo quiero que pienses en esto. ¿Qué persona pudiese entregarse a ti? A una humanidad que estaba completamente perdida en el pecado. ¿Quién podía abandonar todo su reino, toda su gloria, por gente que estaba matándose entre sí, asesinando, violando,
robando, mintiendo, adulterando, fornicando, haciendo toda clase de pecados, donde caemos todos nosotros, porque de repente tú no has cometido un asesinato o un robo, pero tal vez tú te has llevado algo que no era tuyo de la escuela, ¿verdad? Yo recuerdo que había cosas que quedaban ahí en el pupitre. Ay, mira, ay, esos creyones, ay, ya se perdieron. Y uno agarraba eso porque uno pensaba que eso no era robar, eso es robar. Uno tal vez creía que eso era algo tan sencillo. ¿Quién te va a meter preso por un creyón? Nadie, pero eso es robar. ¿Quién te va a juzgar por lo que dicen una mentira? Ay, es una mentirita blanca, pero la Biblia dice que es mentira. Entonces, todos hemos pecado, todos hemos de alguna manera cometido algo que a Dios no le agrada. Y cuando pensamos en esto, decimos, ¿quién podría entregarse por una humanidad que estaba perdida? Solamente Jesús. Y por eso me uno a esta melodía, porque dice, no hay nadie como tú. ¿Quién más se entregaría en esa bondad? ¿Quién más? Más nadie, mi hermano. Una madre puede entregarse por un hijo, pero una madre no se va a entregar por toda una humanidad que está corrompida. Nadie. Tú jamás te entregarías por alguien que está golpeando a tu hija. Antes bien, golpeas a esa persona que está maltratando a tu hija. Tú jamás te entregarías por alguien que está haciendo un gran robo, a alguien que con esfuerzo adquirió un carro y se lo robaron. Jamás te entregarías por esa persona, pero alguien murió por esa persona y le dio la oportunidad. Y es allí la incongruencia de que la gente no puede entender el amor de Dios, porque el amor de Dios es imposible que lo entiendas con una mentalidad humana. Para entender el amor de Dios necesitas creer en Él. Necesitas creer. Es la única forma de poder llegar a entender cómo Dios puede abandonarlo todo por morir por la humanidad. Entramos en un libro que es muy poco leído. No lo vamos a leer todos los capítulos porque son muchos rituales y muchas cosas que tal vez tienden a confundir. Pero más adelante usted tendrá la oportunidad de estudiarlo detalladamente. Es el libro de Levíticos. Quiero que nos ubiquemos en Levíticos capítulo 3. Y voy a tomar varias enseñanzas de Levíticos. Como dije, no voy a leerlo todo. Para aquellos que no saben, hemos estado estudiando la Biblia desde el libro de Génesis. Y ya pasamos Génesis, pasamos Éxodo y ahora llegamos a Levíticos, y de ahí en adelante pues vamos a empezar a... Dígame. ¿Las personas nuevas? Sí, ya le dimos la bienvenida a las personas nuevas, sí. Gracias, mi hermano. Levíticos capítulo 3. Versículo 1. Dice, si tu ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Ahora quiero que te vayas
al libro Levíticos también, al siguiente capítulo, el capítulo 4. Y quiero que leamos allí este versículo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Eudi, allí en la parte de ese están las Biblias. ¿Ya las repartió? Perfecto, mi hermano, qué bueno. Tenemos gente proactiva. Un aplauso para Eudi. Gloria a Dios. Sí. Bien. Fíjense, son rituales que confunden porque tienen una determinada acción específica que tiene que hacer el sacerdote para traer una ofrenda, sea porque es una ofrenda de paz, es una ofrenda que de repente tú quieres conciliar con Dios algo que te está pasando, o una ofrenda por algo que hiciste que estaba mal delante de los ojos de Dios. Y como les decía, hemos estudiado estos 3 libros, 2 libros, Génesis y Éxodo. Hoy vamos a iniciar algunas enseñanzas de Levíticos. Pero quiero que aquellas personas que de repente no han podido estudiar por capítulos la Biblia, pueda visitar de alguna forma la página de la iglesia, y ahí están todas las enseñanzas del libro de Éxodo y del libro de Génesis, para que usted no se pierda la secuencia. Estamos donde un hombre llamado Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? Un pueblo que estaba cautivo durante 400 años. Y lo saca con grandes milagros, grandes cosas que Dios hizo en Egipto. Luego de sacarlo, aproximadamente más de 2 meses después, ellos llegan a un monte llamado el monte Sinaí, que es también llamado el monte Horeb. En este monte es donde Dios le había hablado a Moisés por primera vez. Recuerden la historia que Moisés vio una visión donde un árbol se estaba quemando, ¿verdad? Y había mucho fuego allí y no se consumía el árbol, y esto despertó la inquietud de Moisés para acercarse allí, y es allí donde conoce al verdadero Dios por primera vez. Allí Dios se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le dice su verdadero nombre, que es Yahweh, o el Eterno, que significa el que era, el que es y el que será. Entonces allí en ese momento Dios le da unas instrucciones. Estas instrucciones las resumió en 10 mandatos principales. De estos 10 mandatos principales parte una serie de normativas o leyes que vemos en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos se escribió prácticamente, lo escribió Moisés, y lo escribió precisamente para explicar todas las leyes, los reglamentos, no solamente desde el punto de vista de la reconciliación. El libro de Levíticos vas a encontrar aspectos sanitarios, aspectos fundamentales. Del libro de Levíticos puedes sacar muchas cosas que la medicina hoy en día está utilizando. Es increíble. Pero cuando tú detallas el libro de Levíticos, aspectos sanitarios que hoy en día el médico te dice en una consulta, son aspectos que Dios le había dado al pueblo de Israel que estaba en el desierto. Estando en el desierto, el pueblo de Israel no podía estar por mucho tiempo en un lugar. ¿Por qué? Por precisamente esos aspectos sanitarios. Si tú estás en un desierto donde no hay un sistema
de cloacas, un sistema de baños y todo eso, la gente va a tener que hacer necesidad en la arena. Imagínate, eran más de 2 millones de personas en el desierto haciendo necesidades fisiológicas, y esas necesidades iban a contaminar la tierra. Por eso el pueblo de Israel tenía que moverse, eran como nómadas. La idea era que no tardaran mucho tiempo en el desierto, sino que ellos pudiesen llegar a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. Pero ¿qué pasó en Cades Barnea? Justo a unos pasos de entrar a la tierra prometida, en Cades Barnea el pueblo le dijo a Dios: Señor, no queremos pasar. No queremos pasar porque las 12 personas que tú enviases a espiar la tierra nos están diciendo, 10 de ellos nos dicen que la tierra es imposible pasarla por los gigantes que hay allí. Y solamente 2 de ellos, uno llamado Josué y otro Caleb, fueron los que decidieron animar al pueblo y decirle: hey muchachos, sí podemos. Aun cuando hay muchos gigantes allá, nuestro Dios peleará por nosotros y venceremos. Pero resulta y acontece que esas 2 voces no fueron suficientes para que el pueblo de Israel se convenciera de que sí podían ganar la batalla. Entonces todo lo que podía suceder en unas semanas se transformó en 40 años en el desierto. ¿Cuántos años? En 40 años, 38 de esos años, Dios permitió que murieran todas las personas que habían dicho: no pasaremos. Todas las personas murieron. Hombres y mujeres murieron. En 40 años fue el periodo que el pueblo tardó para que todos murieran, los que estaban en incredulidad, los que no creyeron que podían atravesar esta tierra. Y de esas personas, los que quedaron fueron los que creyeron, ¿verdad? Y las generaciones que creyeron, que fue la generación de Josué y la generación de Caleb. Entonces vemos como un hecho tan importante como lo es creer, o algo tan importante como lo es creer, si no creemos, el no haber creído se transformó en unas semanas de desierto para pasar 40 años de desierto. Y eso sucede mucho en la humanidad. Muchas veces tu desierto, Dios quiere que tú lo pases y tú te empeñas en seguir en el desierto. ¿Por qué? Porque estás lleno de incredulidad. No vienes a Dios, te alejas de Dios pensando que la circunstancia es tan difícil que ni Dios puede solventarla, y empiezas a pelear con tus propias fuerzas. Y al pelear con tus propias fuerzas te das cuenta que no es suficiente lo que estás haciendo, y pasas mucho tiempo en darte cuenta de que es Dios quien te puede dar la salida. Lo que pasaste durante años, pudiste pasarlo en semanas o en meses, pero tú te empeñaste en que fuesen años. Y vemos 2 palabras acá que quiero detallarlas. Palabras que es importante porque venimos nosotros trabajando de que después que el pueblo de Israel llega a este monte Horeb, Dios le da las enseñanzas, le da aspectos sanitarios para que vivan en el desierto. Pero en medio de todo eso, Dios permite que Moisés pueda crear, a través de una visión que Dios le da, un lugar, una tienda, a la cual se llamó tabernáculo. Ya eso lo vimos, ¿verdad? El tabernáculo, las partes del tabernáculo. ¿Para qué era el tabernáculo? ¿Por qué Dios permitió el tabernáculo? La intención de Dios es que el hombre pudiese estar cerca de él todo el tiempo. Y el problema es que lo que separa al hombre de Dios, ¿qué es? El pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Y entonces si Dios permitía que el pueblo pecara y no había reconciliación con él, entonces el pueblo se iba a apartar completamente de Dios. Dios permitió a través de los sacrificios, que es una señal de lo que venía posteriormente. Entiéndase eso. Los sacrificios no es lo que limpiaba a la gente. Los sacrificios era una señal de lo que Dios le quería decir al pueblo, de que un sacrificio verdadero vendría al mundo, un solo cordero, y por la muerte de ese cordero toda la gente podía ser redimida. Es decir, las señales que había ya de la matanza de animales simplemente era una muestra de lo que Dios iba a hacer con su Hijo Jesús. Eso era
una muestra para que el pueblo se fuese adiestrando en venir a Dios a reconciliarse delante de Él. Es decir, Dios le estaba diciendo al pueblo: fallaste, yo te doy la oportunidad de que te reconcilies conmigo. Fallaste, te doy la oportunidad de que te arrepientas. Cometiste ese error, ok, pero vuélvete al camino. Yo soy misericordioso contigo. Fallaste muchas veces puedo perdonarte. ¿Hay consecuencias por el pecado? Sí, hay consecuencias por el pecado, pero también hay perdón de Dios para nosotros si pecamos. La Biblia dice en el libro de Juan, en primera de Juan, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Y si no sé si te diste cuenta, pero en este versículo, en este capítulo 4, hay una palabra importante que es lo que voy a traer mención el día de hoy. Hay dos actitudes en las cuales una persona enfrenta el pecado. Y dos actitudes que la Biblia me enseña. Y que dependiendo de esa actitud, depende también la consecuencia de lo que venga después de todo esto. Porque muchas personas tienen una actitud ante el pecado diferente. Y eso depende del conocimiento que tengas de Dios. Notemos acá la palabra que quiero decirles. Versículo 1 del capítulo 4. Dice Levíticos 4:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Esta palabra yerro es una palabra importante que conozcamos, porque depende de tu actitud frente al pecado, va a saberse si verdaderamente tienes un corazón arrepentido. Y voy a dar varios ejemplos, y a partir de este momento vamos a ver varias historias que nos van a ayudar a dilucidar cuál es la actitud de cada persona frente al pecado. Hoy de repente no terminemos ni la primera historia, pero vamos a ir en este orden, ¿verdad? Cada domingo vamos a estudiar esta palabra. Y lo primero que quiero llevarte es al significado de la palabra. La palabra yerro tiene una etimología de dos palabras y quiero que la puedas entender. La primera frase de esta palabra yerro viene de la raíz shegaga, que significa error involuntario, equivocación sin mala intención, pecado cometido por ignorancia o descuido. Y la segunda raíz es la palabra yet, que significa aquel que falla al blanco o comete error al objetivo. Esa segunda palabra yet es el mismo significado de lo que nosotros vemos como pecado en el Nuevo Testamento. Cuando tú estudias la palabra pecado en el Nuevo Testamento, esto te lleva a una raíz que se llama amartría. Esta palabra amartría significa lo mismo, dice errar en el blanco. Y yo quisiera que los de audio me pudieran colocar un blanco de flecha, eso de lanzar flecha, el blanco. Lo pueden buscar ahí en internet y colocarlo. Entonces cuando alguien yerra o comete pecado por yerro, lo que es yerro, dice, es un pecado involuntario por ignorancia o descuido. La actitud de este pecado no es que yo quise pecar, no, es que yo estaba en una situación, fui tentado y caí en la tentación. Es decir, no es algo predeterminado, yo lo voy a hacer por orgullo, por soberbia, no, es muchas veces por ignorancia, pero la ignorancia no te priva de la consecuencia. El hecho de que seas ignorante a algo de la ley, a algo de la Biblia, no te exhibe de la consecuencia del pecado. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó el conocimiento de la palabra. Y ese es por lo cual la gente perece. ¿Todavía está? ¿No han encontrado la imagen? No, pues. Pero sí están claros en lo que yo quiero pedirles.
es el blanco. El tiro al blanco, el tiro de flecha. Entonces, mientras los muchachos buscan allá, cuando supongamos que ese es el blanco, la palabra de Dios. Bueno, supongamos no, este es el blanco. Dice la Biblia que pecado es todo aquello que apunta fuera del blanco. Es decir, que si tú eres la flecha y tú conduces tu flecha fuera de este blanco, eso es, ¿qué es? Pecado. Entonces, tú no puedes llamar a algo que está fuera de la palabra y llamarlo normal, porque la Biblia no lo llama normal, la Biblia lo llama. Y la Biblia dice que yo tengo que llamar al pecado ¿cómo? La Biblia no me dice llama al pecado una mentirita blanca, ¿cierto? No me dice eso. A mí me dice que la mentira blanca se ubica fuera del blanco. Entonces, si se ubica fuera del blanco, eso es. Y el pecado me aleja de Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es pecado y qué es el blanco. El blanco mío es la palabra. Si yo conozco la palabra y me guío por la palabra, puedo conducir mi vida correctamente en esa tierra. Puedo andar en un camino de rectitud. La Biblia no me dice que es imposible andar en un camino de rectitud. La Biblia me dice que es imposible hacerlo sin Él. Es muy diferente. En Juan capítulo 15 me dice, es imposible que ustedes puedan hacer algo sin mí. Sin Cristo. Jesús dijo esas palabras. Sin mí nada soy, fuera de mí nada podéis hacer. Ahora sí, un aplauso para ellos. Gloria a Dios. Sí. Entonces, cuando uno va a lanzar, aquella persona que ganó el premio, ¿verdad?, olímpico, por lanzar directamente ahí al blanco, dice que fue un latino, ¿cierto? Una persona que fue un latino logró enfocar y dio correctamente en el blanco. No fue ni siquiera con los instrumentos que tenía que ir, solamente se paró y dio en el blanco como era. Y ganó la competencia olímpica. Entonces, todo aquello, supongamos, decimos que esa es la Biblia, ¿verdad? Si yo agarro mi vida y la conduzco en todo el punto negro que es la Biblia, mi vida puede caminar en rectitud. Pero si yo empiezo a disfrazar la verdad, lo que hace el enemigo, y empezar a decirle, pero es que el mundo me enseña que la fornicación no es mala. Yo puedo fornicar, yo puedo andar en una vida conociendo a una novia, a otra novia, tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y eso es normal. ¿Quién dijo que es mentira? Ahora me voy a la Biblia y la Biblia es mi punto negro. Allí en el punto negro es la palabra. Si yo me desvío del punto negro la Biblia me dice que la fornicación está fuera de ese punto negro y entonces la fornicación es. Y el mundo te dice que es normal. Pero si tu vida se deja llevar por lo que dice este mundo, tu vida va a ir a condenación. Pero si tu vida se deja llevar por lo que dice la palabra de Dios, tu vida va a caminar en rectitud. Y por ende Dios te va a dar el premio de todo esto, ¿verdad? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, todo lo que se aleja de la palabra del blanco, eso es pecado. Entonces, cuando la Biblia me dice hierro, la palabra hierro me dice es apuntar fuera del blanco. Si yo apunto fuera del blanco, estoy pecando, estoy fallando. Eso es hierro. Es un pecado, no que yo lo hice voluntariamente, quise pecar, estoy deseando pecar. No, es un pecado por ignorancia o descuido, dice la etimología de esta palabra, por debilidad. Y vamos a ver las diferencias entre uno y el otro. Ahora, la palabra también me enseña una frase que es diferente a y es prevaricación. ¿Cómo es? Prevaricar es diferente a hierro. Ahora vamos a la etimología de la palabra prevaricar, porque también es la actitud frente al pecado. Y la palabra prevaricar viene de esa raíz que es pasha, que significa rebelarse, sublevarse, romper un pacto, traicionar una autoridad. Es decir, no es simplemente un error,
sino es una acción consciente de que voy a hacer lo malo, pero como me gusta hacer lo malo, lo voy a hacer independientemente de la consecuencia. Prevaricar es alguien que dice, yo sé que robar es malo, pero voy a robar, a mí no me interesa, yo necesito comida. Eso es prevaricación. Prevaricar es una persona que ya se dispone a tener una actitud de rebeldía, de soberbia y una actitud de desobediencia delante de Dios. Y cuando tú tienes una actitud, gracias, de desobediencia delante de Dios, esa actitud no te puede llevar al arrepentimiento. La actitud de rebeldía y de soberbia no te lleva al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que a los altivos Dios mira, pero a los que se humillan Dios los acerca. Puedes estar cerca si tienes un corazón humillado. Es decir, si tú fallas, pero reconoces tu error, alcanzas misericordia. Pero un corazón que prevarica no reconoce el error, sino que se excusa del error. Es pecar con conciencia. Gracias, Manuel. Ese es otro de los conceptos de prevaricación. Pecar con conciencia. Sabes que lo que estás haciendo es malo y no te interesan las consecuencias. Simplemente decides pecar. Si a mí no me interesa la consecuencia, yo tengo un corazón apartado completamente de Dios. No tengo ni siquiera un sentido de que deseo cambiar mi vida. Yo no deseo cambiar mi vida. Quiero persistir en el pecado. Cuando Jesús trae a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, y esta mujer la traen a Jesús y la colocan allí delante de Jesús, es la oportunidad que tiene esta mujer para arrepentirse. Si esta mujer hubiese venido con una actitud diferente ante Jesús, Jesús no hubiese perdonado a esta mujer porque su actitud hubiese sido altiva. Ay, sí, adulteré, ¿cuál es el problema? No tengo ningún problema con eso, apedréenme si quieren. Yo sé cuál es la consecuencia del adulterio, ay, apedréenme. Esa es la actitud de la soberbia de muchas personas. No me interesan las consecuencias, yo sé que estoy pecando, ¿y cuál es el problema? ¿Han conocido personas así? Muchas he conocido. Tienen una actitud repelente, una actitud completamente altiva, déspota. No reconocen el error. Y como no reconocen el error, no están dispuestas a arrepentirse. Hay personas que fallan y fallan y fallan y siguen fallando porque no reconocen su error. Hay personas que están en un grupo, pueden romper cualquier grupo donde están. Y cuando tú le preguntas a una persona, no conociendo a esa persona, te dicen, es que son ellos. Esa gente, yo me aparté de ellos porque eran unos hipócritas. Y en el camino empiezas a conocer a esa persona, a estar con esa persona, a compartir con esa persona y a darte cuenta que no era el grupo de otros, era esa persona con una actitud altiva. Nunca reconocía que ella fallaba. Cuando yo no estoy dispuesto a reconocer mis errores, mis fallas, eso me aleja completamente de una posible reconciliación. Me aleja completamente de una redención. La prevaricación te aleja de la redención. El pecar por hierro, por ignorancia o por debilidad te acerca a la redención porque vienes con un corazón arrepentido. Y quiero llevarte a través de la historia y vamos hoy a estudiar a este personaje. Quiero invitarte a leer 1 de Samuel, capítulo 10. Y vamos a ir leyendo varios versículos del libro de Samuel. Primera de Samuel capítulo 10 del 1 al 9.
Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ponga atención al detalle. Espera, ahí está el mandamiento. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces voy a darle un pequeño resumen de quién es Saúl, o quién era Saúl, perdón. Saúl fue una persona que Dios escogió cuando el pueblo de Israel se le acercó al profeta Samuel y le dijo, Samuel, mira, en ese entonces Samuel era el juez de Israel. Recordemos que en la historia de Israel, ellos fueron regidos por ciertas personas a las cuales se llamaron jueces. Ellos no tenían rey, porque su rey, ¿quién era? Dios. Dios era su rey. Y cuando Samuel empieza a gobernar, lo gobernó a Israel por mucho tiempo. Samuel amaba al pueblo de Israel, amaba poder guiarlos por el camino correcto. Pero ya Samuel estando viejo, los ancianos de Israel se acercan y le dice, queremos que nos concedas un rey. Samuel le dijo, pero ¿un rey por qué? Si Dios es vuestro rey. Ellos dijeron, no queremos ser diferentes a las naciones de la tierra. Queremos parecernos a las naciones de la tierra. Si ellos tienen rey, yo también quiero tener rey. Entonces Samuel le pareció tan malo esto que estaban pidiendo, que su corazón se llenó de indignación, de tristeza. Y cuando se va a preguntarle a Dios lo que el pueblo de Israel le dice, Dios le dice, Samuel, quédate tranquilo, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Concédeles lo que están pidiendo, pero enséñales primero qué va a hacer su rey. Enséñales lo que el rey les va a hacer a todos ellos cuando esté en autoridad, cuando le den poder. Y Samuel les dijo, bueno, Dios dice que sí, que les va a dar la oportunidad de que tengan su rey, pero quiere que les advierta lo que va a hacer el rey con ustedes. Mire que el rey puede quitarle las tierras que tienen. Cuando le dé la gana, pues el rey se las va a quitar. El rey también puede quitarle las mujeres de ustedes, sus hijas, las vírgenes, todas las mujeres hermosas que él tenga, el rey las puede pedir cuando él quiera. Él es el rey. El rey va a tomar de sus cultivos y si él quiere dárselo a los extranjeros, se lo va a dar a los extranjeros. El rey también puede agarrar de sus tierras y todo lo que ustedes produjeron en meses, el rey se los puede agarrar y dice, eso es mío, yo lo quiero para mí. Así que quiero que entiendan que esto lo va a hacer el rey con ustedes. Y ellos dijeron, no importa, queremos rey. Queremos parecernos a las naciones
extranjera. Bien, entonces Dios dijo a Samuel, estando Samuel buscando la presencia de Dios, quiero que te levantes y quiero que vayas a esta determinada región y allí vas a encontrar a un hombre. Este hombre se llama Saúl. A este hombre lo vas a ungir como rey. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Saúl se levantó una mañana, ¿verdad? Su papá le dijo: Saúl, las ovejas, mis asnos están perdidos, Saúl, quiero que te vayas a buscarlos. Así que Saúl emprendió un viaje con su siervo y se fue de camino, y caminaron y no encontraron nada. No encontraron los asnos de su padre. Saúl entonces le dice a su siervo: vamos a regresarnos, ya mi papá debe estar preocupado por nosotros. El siervo le dice: Señor, pero vamos a aprovechar de que aquí hay un hombre que Dios le revela las cosas. Vamos a preguntarle. Quizás este hombre sabe dónde están los asnos. Este hombre era Samuel. Entonces ellos se acercaron al pueblo, preguntaron por Samuel, ¿verdad? Las mujeres de allí le dijeron: allá está, él viene a ofrecer sacrificio ahora, aprovechenlo antes del sacrificio para que hablen con él. Hablaron con Samuel, no habían llegado, y dice Samuel a Saúl y a su siervo: quiero que coman conmigo y no te preocupes por las asnas, ya las encontraron. Ni siquiera les mencionó nada a Saúl ni nada. Ellos sabían que este hombre era un hombre de Dios, ¿verdad? Porque ya les había dicho las cosas antes de que ellos le dijeran algo. Ya Samuel se le había adelantado. Subieron, comieron en el lugar, en la montaña donde tenía preparado Samuel ese gran banquete para ellos. Y una vez que después de que comen, Dios le dice a Samuel que lo unja. Y Samuel agarra el aceite, ¿verdad? Lo unge y le dice: Dios te ha apartado para que seas rey sobre mi pueblo. Sí, tú. Y quiero que entiendas la profecía que te voy a dar. Cuando salgas de aquí y vayas en el camino, en tal lugar vendrán tantas personas y te van a ofrecer una pan, el otro te va a ofrecer, ahí dice varias cosas que le ofrecen de comida. Y también después de allí vas a encontrar un grupo de profetas que van a estar profetizando. Cuando pases por allí vas a profetizar también. El Espíritu va a venir sobre ti y vas a profetizar. Y todas estas cosas van a acontecer. Y cuando pases por tal lugar, ahí te va a pasar esto y esto y esto. Y todo lo que le dijo Samuel, eso pasó. Pero también le dijo Samuel esto: cuando tú estés en Gilgal y estés allí en ese lugar, espérame, ¿cuántos días? 7 días hasta que yo llegue a ti para poder ofrecer sacrificio a Jehová. No te olvides de este mandamiento. Vamos entonces en la historia y acompáñeme a 1 de Samuel, capítulo 13. Había ya reinado Saúl, ¿cuánto tiempo? Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Midmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Midmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas.
Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó ¿cuántos días? Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién hizo el holocausto? ¿Quién lo colocó? ¿Le correspondía a Saúl hacerlo? No, porque él no era sacerdote, ¿verdad? Él no era el profeta ni el sacerdote para hacer ese sacrificio. Él le correspondía al sacerdote, al profeta Samuel, hacer el sacrificio. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Midmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Vean las palabras de Samuel hacia Saúl. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Midmas. Entonces vea bien la historia. Se había cumplido las profecías que Samuel le había dicho. Ese mismo día se habían cumplido todas las profecías que Samuel le había dicho a Saúl, excepto una, la de Gilgal, donde él tenía que esperar 7 días. ¿Para qué? Para que el profeta Samuel llegara a ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿qué pasó? Saúl tenía 2 años de reinado. El enemigo estaba allí en contra de Saúl, los filisteos. Saúl tenía una cantidad de hombres que no superaba en nada a los filisteos. Saúl estaba lleno de miedo, de temblor. Dice la Biblia que la gente temblaba y se iba a esconder. Es decir, Saúl le empezaban a quedar menos personas que con las que fue. Empezó a ver la situación y dijo: la situación es adversa, la gente se me está yendo, tengo que hacer algo, tengo que implorar a Dios, tengo que hablar con Dios. El corazón de Saúl empezó a llenarse de mucho temor. La gente empezó a exigirle a Saúl. Y Saúl, con el miedo que tuvo, dijo: este es el 7º día, no ha llegado. No, escuche bien, no había terminado el día. Es el 7º día, mas no había terminado. Samuel iba a llegar el 7º día. Pero vea la cuestión, porque es importante. Ese día él no esperó. Él tenía que esperar, y él en vista de la necesidad, del problema, él se agita y dice: no, yo tengo que ofrecer sacrificio. Así que tráigame los becerros, las vacas, los corderos. Vamos a ofrecer sacrificio a Jehová, creyendo que esto le iba a agradar a Dios. ¿Cuál era el mandamiento? Espera. Espera. No te apresures. Cuando él hace todo esto, él pensó que lo que estaba haciendo era bueno, pero lo que estaba haciendo no apuntaba al centro del arco. ¿A dónde apuntaba? Afuera. Y lo que apunta afuera es... Pero la actitud que tenía Saúl no era hierro. ¿Era qué? Prevaricación. Porque la actitud del hierro te lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento.
pero prevaricarse te lleva a sacar excusas. Nunca te arrepientes y reconoces, sino que empiezas a sacar excusas haciéndote bueno delante de la gente, que era lo que quería Saúl. Saúl quería la apariencia. De hecho, cuando Samuel presenta a Saúl, escucha bien las palabras que le dice Samuel a la gente. Miren a Saúl. ¿Ustedes creen que hay otro hombre como él? De los hombres para arriba, de los hombros para arriba, no hay nadie como Saúl. Y tan hermoso como él, no lo hay. Es decir, Saúl tenía dos cualidades que superaban a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Y la belleza. Era hermoso de parecer y era muy alto. Eso lo dice Maoli que Darwin. Se escuchó bastante. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Bien, entonces Darwin es la representación, pero no la representen como Saúl, porque Saúl prevaricó, ¿verdad? Darwin vino al arrepentimiento. Alto y bello, dice Maoli, en esa característica. Entonces, cuando Samuel presenta a Saúl, lo presenta con la apariencia externa, con lo que ellos podían ver a simple vista, pero ellos no conocían su corazón. Ellos solamente estaban diciendo: él es más fuerte, más buen mozo, más alto. Este es el rey que nos va a representar. Así fue que lo presentó Samuel, para que ellos vieran de acuerdo a lo que ellos estaban pidiendo, y Dios se lo concedió así. Dios permitió que Saúl fuese ese primer rey. Dios sabía que Saúl le iba a fallar, claro que sí. Dios lo conoce todo, ¿verdad? Dios sabía que le iba a fallar. Entonces Saúl en esa premura no esperó los 7 días. Cuando ofreció sacrificio y Samuel le dice: locamente has hecho, Saúl, tenías que esperarme. No, pero es que el pueblo, Señor, se me apretaba, ya se me estaban yendo, ya lo que me quedaban eran cientos de personas. ¿Qué querías? ¿Que quedara yo solo contra el pueblo filisteo? Hiciste mal. Y mire, cuando viene algo de un corazón que prevarica y no que peca y se arrepiente, dice: hoy Dios te ha desechado y ha desechado tu reino. Dios no dice palabras por decirla, mi hermano. Jamás Dios te lanza una palabra: ay, Dios no le dio la oportunidad. No, Dios conocía el corazón de Saúl. Sabía que lo que estaba haciendo era un corazón endurecido para él. No estaba reconociendo la falla. Abusó de la autoridad y se puso como autoridad para quedar bien delante del pueblo. Mire lo que hace la apariencia, un corazón completamente alejado de Dios. Le preocupó más quedar bien con el pueblo que quedar bien con Dios. Yo no me puedo quedar, se me está desertando la gente. Yo tengo que animarla, tengo que ver cómo hago para... No interesa lo que haga, vamos a decirles que después de esto van a recibir un bono de $2,000. Así sea mentira. Pero vamos a animar a la gente. Era una persona que vivía de apariencias, pero no tenía un corazón arrepentido delante de Dios. Samuel le dijo: Dios hubiese confirmado tu reino si lo hubieses obedecido, pero hoy ya ha escogido a una persona conforme a su corazón. Y una palabra fuerte. Pero Saúl
No se vio en ningún momento, o usted ve allí, que él se arrepintió. En ningún momento dijo, perdón, Señor, me arrepiento, Dios, ayúdame, Señor, a ser bueno. No. Saúl no le interesaba arrepentirse. Su corazón se estaba endureciendo poco a poco. Síganme en la historia. Vamos a adelantar ahora a 1 Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Cómo le dice? Presta atención a lo que Dios te dice, le está diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. ¿Cómo introdujo Saúl ese saludo con Samuel? Hola Samuel, yo he cumplido lo que Dios me dijo, la palabra de Jehová. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, escuche bien esto,
Esto es importante. Dice, porque como pecado de qué? Es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mire el arrepentimiento ficticio de Saúl. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Qué tremendo, ¿ah? Increíble este hombre. Bueno, la historia está bastante explícita aquí, ¿verdad? Dios llama a Samuel y le dice a Saúl, mira, Saúl, quiero que entres en guerra contra los amalecitas. Ya esto lo habíamos estudiado en el libro de Génesis, habíamos estudiado esto, y en el libro de Éxodo, el primer pueblo que guerrió contra Israel cuando ellos salían de la tierra de Egipto fueron los amalecitas. En ese momento Dios dijo una profecía y dijo que iba a raer a los amalecitas de la faz de la tierra. Era algo que ya estaba predestinado para los amalecitas. Dios los iba a raer, ¿por qué? Porque ellos eran unas personas de Moisés, se desprende de Moisés. Entonces, a lo que Moisés tenía, los ancianos y eran los voceros, 3 meses llamaron a